desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas, bienvenidos a este programa Enlace Iberoamericano que hoy está de fiesta carnavalesca. Hoy tenemos a gente del Río de Janeiro, amiga de Gilson, nuestro gran director brasileiro. Por lo tanto, benvindos, caros oyentes. Mi mal portugués, pues benvindos, caros oyentes, a este programa. Y vamos a tratar de un tema de singular unidad en la diversidad, que es el carnaval. El carnaval de este año en curso, del 2025, los carnavales más famosos, más icónicos, más representativos, más destacables del panorama iberoamericano, que nos hermana esta disfuncionalidad avalada por nuestra cultura, donde intentamos invertir los papeles o, en cualquier caso, suplantar papeles, y donde cada loco va con su tema. Yo intenté disfrazarme en este año de la familia Addams, porque tengo algún aspecto de Frankenstein y estoy ajustándome bien los tornillos ahora con la inteligencia artificial y todo lo que se nos echa encima. Entonces imagínese a mí de Frankenstein de negro y todo esto. Bueno, un espectáculo. Además, la verdad, yo me crié con la familia esa Addams de los Masters de Frankenstein. Bueno, pues sí, Frankenstein no dejaba de ser un personaje hecho de múltiples, otros seres humanos y algunos que les faltaban tornillos, y así salió de mal ese experimento de aprendiz de brujo de Frankenstein. Y entonces, pues me atrevería a decirlos a todos de nuevo, benvindos, caros oyentes, caros escuchantes, y a este programa donde vamos a explorar las tradiciones más coloridas y vibrantes de nuestro ámbito. Creo que el carnaval nos sumerge en una fiesta que subvierte un poco el orden, y de vez en cuando es como la levadura. Desde Veracruz, donde los tamales compiten a veces con estos disfraces de sabor, hasta Río de Janeiro, donde las piedras saben samba, ahí hasta las piedras mueven las caderas. Y en Brasil el carnaval es tan épico y que yo creo que hasta las estatuas, algunas encima del Río de Janeiro, bajan a bailar. Imagínense qué fiesta, y tenemos para eso a un nativo, a un originario de Río de Janeiro. Nuestro querido informático doctor va a hablarnos de esa fiesta. Es el doctor Magno Lomardo, que habla muy bien el español y casi también como Gilson. Pues fíjense ustedes, el aperitivo de Río de Janeiro, pero luego viene Veracruz, queridos hermanos, donde tenemos a Francisco Solana, un experto y además medioambientalista, escritor y gran biólogo, y ha hecho grandes labores en la ganadería, desde avestruces para las poblaciones orígenes, un hombre de gran corazón y gran belleza interior y también exterior, son guaperas. Y luego tenemos a don Roberto Ceballos, que dice que yo nací con la luna de mayo y nací con alma de pirata, le digo, con he nacido, porque mire, mejor que yo lo va a cantar este hombre, que es jarocho y trovador de veras. Mire donde presento a Roberto Ceballos. Con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz,
rinconcito donde hace sus olas, sus nidos, las olas del mar. Pues de este nido maravilloso de las olas del mar de Veracruz, ciudad hermana, y que ha crecido muchísimo en su capacidad portuaria, lo que significa que abre sus brazos a todo el continente y también a la Unión Europea, pues tenemos a esos magníficos invitados, pero claro, no se nos vaya a pasar la Colombia increíble, que tenemos a nuestra Paola Castañeda, que está haciendo una magnífica labor de colaboración y que hoy nos trae a un personaje sin duda emblemático, al Rey Momo que tenemos con nosotros a don Gabriel Marriaga Tejada, que es el Rey Momo, que es, pues fíjense ustedes, pues de Barranquilla, el sin duda más emblemático, a mi humilde parecer, Carnaval de Barranquilla, que es tan alegre que hasta las maracas se cansan, coima, se cansan de sonar, aquel que decían Machín, de las maracas de Machín. Bueno, pues estos cansan hasta las maracas de Machín de bailar en Barranquilla, donde la música y el baile parece que se toman muy en serio, hombre, no como nosotros que somos unos tristes bailando. En Barranquilla, y con la mano de la magia del Rey Momo, yo creo que los sombreros volteados tienen coreografía de bailes sin iguales. Y por último, pues hay que recordar, por ejemplo, el Carnaval de Ouro de Bolivia, que estamos esperando a un hermano, esa tradición y color donde los diablillos no se cansan tampoco de bailar. Y vamos a contar también con Argentina, un carnaval difícil de pronunciar, por eso lo llaman el carnaval del país, es de Gualeguaychú. Bueno, pues este carnaval es tan deslumbrante que hasta el tango se pone celoso. Oiga, repito, Gualeguaychú, el carnaval del país. Hasta el tango pierde el compás ahí, hombre. Y aquí las comparsas brillan tanto en el carnaval argentino del país que podemos declarar esos carnavales interesantísimos, porque si hay alguien que diga que los hay más destacados, más icónicos, más representativos, pues estamos abiertos a cualquier posición. Siempre es difícil los rankings, pero por algo hay que empezar. Y aquí en España y Portugal, pues tenemos el carnaval de Cádiz, que es famoso, como saben, por esas comparsas tiernas y llenas de sátira y humor, y las chirigotas, coima, es Cádiz, y el carnaval es todo sonrisas, humor. Y bueno, está el carnaval de Santa Cruz, de Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias, que se conoce por, vamos a ver, esas espectaculares desfiles y elecciones de reinas del carnaval, con unos vestidos y unas vestimentas que yo no sé cómo pueden con ellas. Eso parece llevar un artefacto extraplanetario encima, en fin. Y pues en Portugal, queridos hermanos lusófonos, pues el Corocoal de Torres Vedras es muy tradicional y también satírico, por algo está por ahí. Satírico en el sentido de humor, Y este carnaval de Torres Vedras, y acabo y empiezan con mis invitados, pues tienen desfiles que, como las chirigotas, ridiculizan sobre todo las figuras públicas, que para eso se asoman ahí, ¿no? Porque, oiga, si usted se presenta, bueno, hay que tener un personaje, y yo intento también tener un personaje, ya que parece que soy algo público en el sentido radiofónico, y también no se me olvida un pozo eficaz de esclarecer el carnaval de Madeira, y los coloridos de Madeira, pues se deberían de incluir siempre. Pues nada, recuerden, queridos escuchantes, que si no pueden ir a estos carnavales, pues nosotros se lo vamos a llevar a sus oídos, a sus propios oídos, señoras, porque tenemos a nuestros oyentes con ganas de que yo les deje de dar la paliza y pasemos a presentar a Paola. Paola, por favor, desde Colombia, sin duda la maravilla más que hemos descubierto con el Rey Momo. Don Gabriel y Paola, ¿pueden ustedes empezar a hablarnos de lo que deseen sobre este maravilloso carnaval nuestro de Barranquilla y demás? Dígame, Paola. Bueno, en Barranquilla me quedo. Muy buenas tardes, son las 12:10 del mediodía en Colombia, y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes un especial saludo para Javier Pertierra, nuestro director de Enlace Iberoamericano. También saludo para nuestros colegas y para todos nuestros oyentes a nivel de Iberoamérica. Y hoy tengo un gran invitado, Gabriel Marriaga, Rey Momo, el Carnaval de Barranquilla 2025. Bienvenido a Prensa Mercosur, Enlace Iberoamericano, Gabriel.
Gabriel. Adelante, Pues, Gabriel. Gabriel, debes de quitar el audio que lo tienes en posición de no sonido, pero mientras Paola, mientras él da con la teclita del audio, que tú podías comentarnos un poco sobre este festival y nuestros oyentes que conocen un poquito lo que es el Rey Momo, mientras él, repito, don Gabriel, es lo difícil que tiene un directo internacional, pues don Gabriel puede quitar darle a la teclita de audio donde pone un micrófono para que pueda hablarnos. Dígame, Paola, si es tan amable, un poquito qué es el Rey Momo y qué representa todo esto, ¿no? Sí, bueno, les cuento que el Carnaval de Barranquilla ha sido un carnaval ícono de Colombia. Barranquilla, nuestra ciudad caribeña en el Atlántico, acaba de terminar sus carnavales y fueron geniales. Una de las temáticas fue reconocida nuestra artista barranquillera por el tema En Barranquilla se baila así. Gabriel, ya estamos en directo. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Sí, gracias, muy buenos Gabriel, días. muy buenas. Para todos. Hola, don Gabriel. Pues es usted una figura emblemática del Carnaval de Barranquilla este año porque es director del Cumbión de Oro. Es esa maravillosa tradición, Cumbión de Oro, que comandas la fiesta más grande de Colombia con la reina Tatiana Angulo. ¿Qué es el Cumbión de Oro y qué representa ser el Rey Momo en el Carnaval tan extraordinario de Barranquilla, don Gabriel? Bueno, muy buenos días para todos los países de habla hispana que están conectados. Bueno, el Carnaval de Barranquilla, como todos saben, es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, basado en 14 danzas patrimoniales. Bueno, la cumbia, que es la que yo represento, es una de esas danzas, es la de pronto el ritmo que identifica a Colombia ante el mundo. Y sí, soy muy escogido este año. El Cumbión de Oro es una danza, la cumbia es una danza, la conforman 132 bailadores y cumplimos en este año, este carnaval que acaba de finalizar, 42 años de vigencia constante en el carnaval. Y esa actividad me llevó a mí a ser escogido como Rey Momo del carnaval desde el día 30 de septiembre hasta el 30 de septiembre del 2026, que elijan a mi sucesor. Soy el representante de más o menos 20.000 actores de carnaval, una cifra aproximada en todas las modalidades, ¿no? Existen danzas de Congo, danzas de paloteo. Todas estas danzas tienen su origen, son de origen de afrodescendientes y con influencia también de españoles, ¿no? Más el aporte indígena de nuestras regiones. Pues me parece excelente que esas 14 danzas que conforman eso que usted dice que es lo que representa y que dirige a ese esfuerzo de gestión. Me atrevo a decirle que es una gran fiesta de diversidad, ¿no es así? Porque dice usted que hay población originaria. ¿Puede hablarnos un poco de ese engarce, de ese enlace, de esa diversidad de ese carnaval de Barranquilla, donde todas las razas confluyen y están contentas y alegres en ese día? Sí, efectivamente. De Barranquilla es el departamento del Atlántico. Barranquilla es su capital. Está a orillas del río Magdalena y a través del río Magdalena recibimos de todas esas localidades que estaban en la margen del río, toda su cultura, ¿no? Entonces las danzas fueron llegando a Barranquilla, fueron haciendo raíces, se quedaron y hoy forman parte de nuestra cultura. Algunas danzas llegaron de la región del departamento de Bolívar, que producto de los asentamientos de los negros africanos que llegaron a Cartagena durante la época de la esclavitud, se rebeldizaron, se escaparon de Cartagena y se instalaron en unas regiones con ese terruño muy parecido al de donde ellos provenían, y ahí fueron cogiendo fuerza todas estas danzas que con el paso de los años se fueron trasladando hasta la capital del Atlántico, que es Barranquilla, como son las danzas de Congo, los son de negro, los bailes cantados, los bailes de bullerengue. Todo eso tiene su parece origen. Parece Sí. excelente, pero que no se nos olvide que la UNESCO le concedió Patrimonio Oral Inmaterial e Intangible de la Humanidad, se lo concedió en el 2003, corríjame usted, y que además, corrígeme siempre que yo meto la pata a veces, con bastante asiduidad, pues que la rumba, podías hablar de la batalla de Flores, que es ese desfile de carrozas un poquito, que tiene 3 protagonistas, etcétera. ¿Cómo es eso de la batalla de Flores y todo eso? Bueno, la batalla de Flores es el evento más importante del carnaval
carnaval es como la vitrina del carnaval, ¿no? Y donde está concentrada toda los medios de prensa, con televisión, y es lo que más se muestra al mundo, sin restarle importancia a los otros eventos que son más puros en las muestras tradicionales. Se llama Batalla de Flores porque allá por los años, a inicio de 1900, Colombia vivía una época de mucha violencia, ¿no? En el interior del país, pues, enfrentamiento entre los partidos que mandaba en ese momento. Entonces, un gobernador estamos en la costa caribe, ¿no? Y siempre los caribeños hemos sido, en todas las partes del mundo, somos un tanto diferentes a los del interior, somos extrovertidos, somos más festivos, somos más descomplicados. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra fiesta. Si allá hay una batalla de plomo, de balas, aquí vamos a hacer una batalla de flores y vamos a lanzar flores. Como una parodia a lo que estaba sucediendo en el resto del país. Además, con la cantidad de flores bellas que hay en Colombia, y esa cantidad de flores bellas y ese carnaval, me permito, porque tenemos muchos invitados, hay un desfile de carrozas que tiene 3 protagonistas. Uno es usted, el Rey Momo, pero ¿puede hablarnos algo de María Moñitos y el Hombre Caimán, etcétera, de ese desfile? Sí, María Moñitos son personajes que el imaginario ha ido creando, ¿no? María Moñitos fue un tipo que se vestía de mujer, se hacía una cantidad de moñitos en el cabello, un nudito. María Moñito, algo que, sobre todo que esos moñitos se daban mucho en las mujeres afrodescendientes. Entonces el tipo era un como todo personaje de carnaval, era un bromista, un mamador de gallo, un hombre que hacía reír a todo el mundo, se burlaba. Y entonces María Moñito se volvió un personaje muy popular. Ya él falleció, pero han quedado otros María Moñito. Y la otra, la reina del carnaval, que es la figura máxima de nuestra fiesta, este año estuvo en manos de Tatiana Angulo Fernández de Castro, miembro de una familia o de una dinastía de reinas. Ya van 4 reinas a lo largo de la historia en esa familia. También se dan los reyes infantiles, que representan a toda la niñez de nuestra región y que es el futuro de la fiesta, a la que hay que apostarle, a la que hay que inyectarle, que la conozca, que la ame, porque no puede desmejorarse. Y se nos olvida, querido Gabriel, se nos olvida el Hombre Caimán. ¿Qué puede decirnos de ese personaje? El Hombre Caimán era una leyenda que se daba en una localidad ribereña del río Magdalena de Plato, donde las mujeres se iban a la orilla a lavar la ropa y se bañaban desnudas. Entonces el tipo se convirtió en Caimán para poderla observar y esa es la leyenda del Hombre Caimán, ¿no? Y en otra región de acá del otro lado, también ribereño, hay otra localidad donde festejan el Hombre Caimán, que el día 20 de enero, día de San Sebastián, el Caimán llegó a la orilla, estaba la niña bañándose y él con su fauce, Fran se la llevó. Entonces ahí nace la historia. Mamita linda, ¿dónde está mi hermana? Caimán se la llevó. Y en los cantos con versos que van haciendo alusión a ese hecho del caimán. El caimán entre la fauna es un animal, yo creo que en toda Latinoamérica, en muchas partes del mundo, en las partes de río, pues se da el caimán, que es el mismo caimán de todas partes, con su fauce. Muy bien, don Gabriel, y como tenemos vamos a hacer un recorrido primero abuelo de pájaro sobre los distintos carnavales más representativos, más famosos de Iberoamérica. Entonces, luego volveremos a hablar, don Gabriel y Paola, salvo que tengáis, podéis también intervenir. Esto es una entrevista tertulia, una charla, ¿me entiendes?, desenfadada y cariñosa, y más en este día. También se me ocurre decirle, don Gabriel, que si me permites, hay que hablar del sombrero volteado, ¿no?, que es una tradición, ¿no?, que hay que hacerse con un sombrero volteado para protegerse del sol. Me imagino que es esa tradición en el carnaval vuestro de volteado, el carnaval de Barranquilla. Bueno, este sombrero es un sombrero de una paja nativa en la región del departamento de Córdoba, donde los indígenas y sus descendientes siempre han cultivado ese tipo de paja y ellos han hecho ese sombrero. Ese sombrero se daba más que todo antes en la región de Córdoba y Sucre, lo que era el departamento de Bolívar. Pero con el paso de los años, la influencia y sobre todo con el turismo, y fue convirtiéndose hoy en día el sombrero volteado es un sombrero emblemático del país. Las delegaciones deportivas de Colombia y delegaciones turísticas. Bueno, pues vamos a pasar ahora, si me permites, querido Gabriel, con Magno, que ahora tiene una entrevista en breve, y bueno, el hombre también tiene que trabajar a estas horas. Magno, que es oriundo del Río de Janeiro, un gran informático, un gran ingeniero informático, y ha tenido la amabilidad de hablarnos de algunos carnavales a los que ha asistido y otros en los que ha vivido su infancia, como es el del Río de Janeiro. Sin duda, a mi humilde entender, cuando alguien habla de carnaval, nadie puede olvidar a Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Entonces, yo quiero morrer de una batucada de bamba, la cadencia bonita
del samba, don Magno. Dígame usted, don Magno Lomardo, que debe ser italiano, de Lombardo, yo que sé. ¿De dónde viene ese apellido Lomardo? ¿Y de dónde puede usted hablarnos? ¿De quién no conoce el carnaval de Río de Janeiro? Refresquenoslo un poco, don Magno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantadísimo de poder estar hablando con todos aquí. Sobre mi nombre es de descendencia italiana, sí, pero ahí se ha cambiado una letra. Es de Lombardía, pero cuando estaban a fulir, por eso se cambiaron una letra y se sacaron lo B. Ahora solo me queda lo Lomardo. Sobre el carnaval, es muy interesante lo que estaban a decir sobre los Rei Momos, porque en Brasil también es una figura muy importante en lo carnaval, principalmente en lo carnaval de Río de Janeiro, porque en los desfiles de las escuelas de samba tienes algunas figuras que tienes más destaque, como las baianas, la pareja de Mestre Sala, portabanderas. Lo Rei Momo es uno de estos que también es importante, es una parte presente en lo carnaval brasileño, pero no es lo único. Normalmente en Río de Janeiro el carnaval es muy festivo, es muy alegre. El brasileño es un pueblo muy festivo por naturaleza, pero en los desfiles de las escuelas de samba tienes mucho más organización, mucha más dedicación, es un trabajo donde se dedican a transmitir un mensaje sobre la cultura, sobre las cosas que se pasan. Entonces es muy común que cada escuela en su desfile escoja algo para hablar sobre esto, que las personas aprendan algo nuevo, porque realmente Brasil es grandísimo y tienes una cultura muy diversa. Entonces las escuelas utilizan esto como una oportunidad para no solamente hacer una celebración, pero también para educar a su población sobre su propia cultura y su propia historia. Mira, si tienes una pregunta puede hacer. Sí, no, que no se nos olvide, porque estamos sobrevolando, luego entraremos más en materia, estimado Magno Lomardo, de esto que llaman el sambódromo, y lo que es el Carioca, ¿no? Lo que representa este lugar surrealista donde es todo, digamos, llamativo, y descríbenos un poco esto como la samba es la base de todo, o mucha parte del ritmo, pues el sambódromo es el lugar, digamos, como las 500 millas de Indianápolis o un circuito de Fórmula 1, pero en versión carnavalesca. ¿Puedes describirnos un poco el lugar y las escuelas un poquito por encima? Pero ya te digo que luego entramos más en profundidad. Y sobre todo también lo que representa esto, ¿por qué Carioca? ¿De dónde viene esa palabra, etcétera? La origen de la palabra Carioca creo que sea más de una gíria, porque se ha cambiado como se llamaba el estado antes, acabó que se quedó por ser la forma más común de se referir a las personas de esta región de Río de Janeiro. Sobre los sambódromos, sí, es una... creo que los dos mayores de Brasil es de Río y de São Paulo. Solamente en Río tienes una estructura que es fixa, solamente para esto, específica para los desfiles de las escuelas de samba, y también para cuando están a hacer los testes, para hacer verificaciones. Es muy raro que sea usado para eventos que no tengan alguna relación con samba. El samba es algo que tiene una relación con la cultura del Río de Janeiro muy íntima. Es algo que ven desde el periodo imperial, que se va en ese está realmente algo que es parte del día a día del Carioca, es parte del día a día del Río de Janeiro. Cuando se construyeron los sambódromos, fueron una forma de representar y reconocer que esto es parte de nuestra gente, y debemos incentivar a las personas a comprender y a dar valor a esto. Pues muy bien, y creo que debemos de comentar algo de nuestro director, don Gilson Carmini, que como brasileiro puede poner algún acento si le apetece en estos momentos, o seguimos un poco tratando con nuestros amigos de Veracruz, don Roberto y don Francisco. En cualquier caso, hombre, un brasileño como usted debe de saludar a Magno Lomardo de Río de Janeiro, y que creo que, en fin, deben de... Claro que sí, claro que sí, mi querido hermano Javier, acá estamos en Carnaval, ¿no? Semana Santa ahora, ¿no? Entonces,
nosotros cuaresma, ¿no? La cuaresma, digamos así, aquí. Y hay una pausa en la folia, pero sigue en varios lugares folias y mucha diversión aún. Y dentro de todo eso, un saludo bien cordial a nuestro querido Magno, ¿no? A nuestra Paola Castañeda, ¿no? A nuestro querido Rey Momo ahí de Barranquilla, ¿no? Gabriel, y hablar un poquito también del carnaval acá en Brasil, ¿no? El carnaval acá en Brasil ha tenido una ocupación solamente en Río de Janeiro de más de 95 de los hoteles de la red hotelera, 95% estaba ocupada, y la origen de eso de ahí viene a muchos años atrás, en la época de la colonización, donde en esa época los negros salían en la calle con las caras pintadas y tiraban harina, tiraban huevos, tiraban orina y un montón de otras cosas en las personas que estaban en la calle. Entonces ese costumbre, tradición se fue terminando, ¿no? Digamos así, algunos países sudamericanos aún tienen ese costumbre de tirar agua, pero en Brasil ya si tú tiras agua en una persona te mata. Entonces ese costumbre fue extinguido. Pero dentro de todo eso, el Carnaval de Brasil hoy es uno de los más representativos a nivel internacional, no desmerecendo los otros, pero es una tradición y millones de dólares son invertidos y son recuperados con el turismo durante el Carnaval do Rio de Janeiro. Entonces, así que dejo un fuerte abrazo para ti, dejo un fuerte abrazo para nuestros oyentes y vamos a seguir escuchando ahí nuestro querido Roberto ahí, que tiene un ilustre visitante ahí, para que nos hable un poquito de esa tradición tan hermosa que también México y otros países latinoamericanos sigue. Y dentro de todo eso, un abrazo para nuestro querido Magno, ahí que aquí también descendente de italiano, Carmini, pero estamos ahí con nuestro corazón bailando, ¿no? Y me rí mucho de ti, Javier, cuando tú decías que en Brasil hasta las piedras bailaban las caderas, ¿sabe? Y después que en Colombia las maracas se cansaban. Me mató la risa, entonces esperamos escuchar más. Un abrazo. Pues sí, te diré que ahora, antes de pasar a Roberto, tengo que decir que envidio mucho que esté en Veracruz, porque aquí estamos pasando mucho frío. Y también, antes de que pasen a hablar don Roberto y de Francisco, me permito otra licencia. Mire en lo que estaba yo pensando ahora. Mire, don Roberto, y ahora entran ustedes a hablar del magnífico Carnaval de Veracruz y las marimbas. Mire lo que pienso. México lindo y querido, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Bueno, don Roberto, por Dios, hábleme usted de ese maravilloso carnaval, y don Francisco, lo que usted vea pertinente. Perdóneme la digresión, pero estamos en carnaval. Don Roberto, háblame de ese carnaval y de los otros que tiene México maravillosos. La vida es un carnaval desde Veracruz, México. Un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos que nos escuchan. Gilton, un abrazo hasta allá. Un abrazo, Javier. Un abrazo a Colombia. Un abrazo a Brasil. Un abrazo a todo el mundo. Sí, es cierto. Aquí en Veracruz estamos con un calor maravilloso, calor humano. No tuvimos carnaval porque la pandemia hace algunos años nos los cambió la fecha. Pero bueno, en junio, a finales de junio, vamos a estar todos listos. Es un privilegio estar con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, les presento a mi amigo Francisco Solano, que nos va a hablar un poco del Carnaval de Veracruz y de Mazatlán. Con gusto para todos ustedes, de igual manera los saludo a todos. ¿Alguna pregunta por ahí en especial que quieran hacernos al respecto de Veracruz? Bueno, que describa don Francisco un poquito las diferencias entre Veracruz y Mazatlán, y que vea lo más característico de Veracruz como carnaval, que diferencia un poco a Veracruz del resto de los carnavales, por un lado, y que lo aproxima
Mazatlán o lo diferencia. Sobre todo esos dos festivales, yo creo que me atrevería a decir, también ustedes decidirán, que son de México, si son los más emblemáticos. Dígame un poquito esas particularidades de ambos carnavales o así, ¿no? Muchas gracias. Bueno, considero que el carnaval en general en la República Mexicana es la proyección de las emociones humanas desbordadas, un tanto jocosas, criticantes y divertidas. Hablar del carnaval de Veracruz, del carnaval de Mazatlán, del de Guaymas, de Mérida o cualquiera de todos los carnavales de México es acercarnos a esa emoción del pueblo mexicano festivo, alegre, que nos caracteriza prácticamente a todos. Si alguien dice es mejor el carnaval de Veracruz que el carnaval de Yucatán, yo diferiría. Cada uno representa con grandeza el sentir de su pueblo, la emoción de su gente y la representación que el carnaval mismo ofrece, al que me gustaría profundizar en un momento más acerca del origen mismo del carnaval. Pues sí, pero bueno, claro, este es un programa que intenta ser tal vez injustamente, pues valorar algunos carnavales. Yo sé que, Francisco, eres un hombre de mucha sensibilidad, aún así no poniendo a unos sobre otros, simplemente destacando que la diversidad también forma parte de la unidad, porque pasa como un puzzle. Si, como dice la canción, si todas fueran iguales a vosé, que magavilla viver, pero si todas fuéramos iguales a todos, pues con que hubiera uno bastaría. Entonces, como dice alguno también, oiga, mire, yo no quiero pertenecer a ningún club que haya otro como yo. O si me apuras, si cuando entras en una habitación hay alguien que no difiere, es que algunos no están pensando. En fin, yo valoro mucho en nuestra cultura que sea una cultura de lo diverso y que sea una cultura que a su vez se une. Yo siempre digo que universidad viene de eso, de posibilitar la fusión de la diversidad en la unidad, porque fíjese usted, hasta la madre naturaleza como biólogo sabe que cuando ocurrió el gran estallido evolutivo fue cuando los seres unicelulares que se reproducían a sí mismos, hacían réplicas de sí mismos, pasaron a eso que llamamos ahora ámbitos de sexo, que pudieron cruzarse y por lo tanto unirse en la diversidad dos magníficos cargas de ADN. Como biólogo, usted que valora esa diversidad que produce el ámbito sexual con las mutaciones que dan esos cambios genéticos, yo también valoro muchísimo que nuestra cultura sea la cultura iberoamericana, seguramente la cultura de mayor fusión. Y yo creo que el carnaval representa esa alegría antropológica, y ahí usted es un hombre de mucho análisis, de las culturas, algunas, como son las afroamericanas o como quiera llamarlo, a las partes, digamos, mulatas, etcétera, a las de población indígena y a los que eran de carácter europeo, ese gran sincretismo. Yo creo que el carnaval lo representa, y curiosamente todos, con sentido del humor y con ritmo, con música. Por lo tanto, estaban alegres en esas épocas, incluso aquellos que estaban sojuzgados. ¿Qué opina entonces usted de esa versión mía de que también conviene declarar a algunos carnavales más representativos que otros, de la misma manera que hay platos gastronómicos más representativos de otros? ¿Es injusta esa calificación mía o le parece oportuna? Pregunto, mi querido Francisco, y entramos en filosofía. Sí, considero que su observación es positiva, es decir, ciertamente hay algunos que se representan con mayor o mejor condición general, tanto en los divertimentos, en los trajes, en la misión y en la canalización del objetivo del carnaval, que finalmente pues es una diversión popular que pretende significar el final del invierno y el inicio de la primavera en su origen, y que en nosotros, en esta actualidad, lo hacemos a través de la bullanga, de la diversión, de la música. Sí podemos decir que hay algunos que son más representativos que otros. Por ejemplo, en el caso del carnaval de Veracruz, pues lo distingue prácticamente
prácticamente su gastronomía, la alegría de las mujeres y los varones que se desbordan en las calles para bailar y disfrutar esos días como en pocos sitios. Pero no podemos minimizar a ningún otro, porque independientemente de su tamaño, la emoción parte del mismo origen. En el caso de Veracruz es sorprendente el hecho de que la gente disfrute del modo como lo hace esos días de extroversión. La música, por supuesto, nos llega de todas partes del mundo. Tenemos por fortuna la influencia de Cuba, de Colombia, de España, y la misma que se generó a través del sincretismo aquí mismo en México, que matizan de color y movimiento las calles del puerto de Veracruz, que se abarrotan de personas divirtiéndose. Por consiguiente, sí podemos decir que en México hay una representatividad más distinguida, siguiendo el comentario que tú haces, y en ese sentido podríamos decir que el Carnaval de Veracruz es uno de los más emblemáticos. El de Mazatlán, por supuesto, que es uno de los primeros, junto con el de Campeche, podríamos citar que son emblemáticos en la República Mexicana. Pues excelente, y creo que yo quisiera hacer alguna pequeña precisión, si me permite, para nuestros escuchantes, y es que aquí en Europa ya es muy antiguo la presentación del carnaval, pues incluso no tiene mucho que ver en Europa porque se produce aquí, en estos casos, en medio casi del invierno, pero es cierto que haya tomado una deriva preciosa, probablemente derivado de la costumbre católica de prevenir, digamos, la cuaresma, donde no se debía de tomar carne, viene de carne carnaval, como ustedes saben, y de la época romana, cuando, tal vez por temas salutíferos, etcétera, invitaban a los conciudadanos o concívites a no comer carne durante una temporada, y a su vez, pues los católicos, previamente a esa cuaresma donde se impidía comer carne también, yo creo, igual que ocurre con otras culturas que impiden comer el cerdo o otros alimentos derivados de ámbitos de, llamémosle, religiosos, pero también con un componente de salud, ¿no? En cualquier caso, yo también resaltar que en Sinaloa, el de Mazatlán, que abarca, previo a los, yo repito, como casi siempre, esa connotación de miércoles de ceniza, ¿no? De culpa, de ceniza, donde se hace un poco metáfora de que polvo somos y en ceniza nos convertiremos. Pues ese lleva ya el carnaval mazatleco un siglo de historia y tiene características que lo diferencian con una identidad única, a nuestro entender, que hace que tenga, por ejemplo, el rey de la alegría, ¿no? Que luego fue el rey de la locura, y que estas diferenciaciones de este acto festivo tan singular, pues curiosamente hay juegos florales y intenta ser un lugar, digamos, de poesía, de paisanaje, poética, donde cada uno se disfraza, o sea, incorpora aquello con lo que puede hacer simpático su presencia en este mundo. Yo quisiera agradecer a don Roberto que debatiéramos sobre lo que creo que representa el Carnaval de Veracruz. Yo he escuchado las marimbas y hablen ustedes de él. Así es. Bueno, como un comentario, Javier, coincido con todos los que hemos participado. El carnaval es el común denominador que tiene que ver con esta terminología etimológica que acabas de llamar, el origen de la palabra carnaval, quitar la carne, coincide obviamente con el tema de 6 días antes y que termina 6 días de fiesta, en donde los excesos de aquella época que querían sacar todos sus temas, la gente se disfrazaba, se ponía un antifaz, una máscara para poder salir a las calles y decir lo que sentían. Entonces, el común denominador, los disfraces, los huevos de harina, la música de tambores con esa influencia afro que a todos nos matiza, como decía bien mi amigo Francisco, como dice desde Río de Janeiro, esa música de samba, esos ritmos de fuerza, muy fuertes. Hoy nos tienen a todos hermanados con el mismo común denominador, la fiesta de la carne o el final de la carne, y bueno, cada uno tiene su peculiaridad. Escuchábamos a nuestra amiga en Colombia con la cuestión de las flores. Bueno, en
En Mazatlán tienen una música de tambora o de banda que ha cambiado en los últimos años el matiz de la fiesta. También tienen en Mazatlán, Sinaloa, el final de la fiesta, un ritual con juegos artificiales de la Marina, en donde en el malecón se hace un final epopéyico con muchos juegos artificiales que simboliza una guerra entre el bien y el mal. Y pues en Veracruz la marimba, los sones jarochos, huastecos, que tienen que ver con otra música de arpa más tradicional, más españolizada, más iberoamericanizada, más hispana, más de la gente que nos visitó, a los cubanos, a los puertorriqueños, a los colombianos. Recordemos que Cartagena de Indias fue el primer ayuntamiento del continente, no Veracruz, y bueno, la influencia española llega por allá, y bueno, nos inunda los ritmos cubanos y todos, y bueno, hay mucho que nos hermana a través de los cánticos, de las fiestas. No podemos olvidar a todos a Celia Cruz, una gran representante cubana que fue adoptada por México y que le ha dado la vuelta al mundo con sus ritmos. Pero bueno, estamos al pendiente y seguimos. Si tienen alguna pregunta en especial, aquí estamos para todos. Pues muchas gracias. Yo creo que ahora podemos pasar a otro magnífico carnaval que tiene un nombre, por eso se llama el Carnaval del País, singular, y es de Argentina, con nuestro amigo y fraternal compatriota también, pero argentinos por encima y bonaerense de cualquier cosa, ni sospecha, don Hernán Sabater. Dígame qué pasa en Argentina con el ritmo de carnaval. Muy buenas tardes, queridos amigos y oyentes del Enlace Iberoamericano. Les comparto un breve resumen de lo que es el carnaval en Argentina. Es muy diferente en las distintas regiones del país. Los que más se destacan son los de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, que son los carnavales, podríamos decir, más al estilo brasilero. En Corrientes, por ejemplo, las comparsas y escuelas de samba desfilan con trajes lujosos y música vibrante, lo mismo que en Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde el Carnaval del País, así se llama, se destaca por su imponente desfile en el Corsódromo, que es una avenida al estilo Marqués de Sapucaí, como tiene Río de Janeiro, salvando las distancias, ¿no? Porque el Carnaval de Río de Janeiro es muy, muy emblemático, pero bueno, tiene una extensión de 500 metros y una capacidad para aproximadamente 35.000 personas. Esos serían los que son más un estilo brasilero. Después, el norte argentino también tiene su tradición carnavalesca, sobre todo en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. El carnaval ahí tiene raíces andinas y está influenciado por la cultura indígena. En la quebrada de Humahuaca, el desentierro del diablo marca el inicio de una semana de música, de baile y ofrendas a la Pachamama, la Madre Tierra. Luego está en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, y el conurbano se celebran con murgas barriales, tambores y desfiles callejeros, un estilo un poquito más llevándonos hacia el lado uruguayo, también salvando las distancias porque hay toda una cultura uruguaya que no está tan identificada en la capital federal, pero bueno, son un estilo de celebración un poco más parecido. Después, bueno, tenemos en la provincia de Buenos Aires, en ciudades como Lincoln, por ejemplo, que son famosos por sus carrozas con muñecos gigantes de cartapesta. Ahí se celebra de una manera un poquito más diferente, porque ya ahí desfilan esos muñecos. Después tenemos la región de Cuyo, en Mendoza, San Juan, San Luis. En esas provincias se destacan por los carnavales de agua, donde las familias se divierten rociándose agua y en algunos casos se combinan con la fiesta de la vendimia, que es cuando se empieza a juntar la uva para realizar nuestros tan ricos y exquisitos vinos. Y por último, bueno, en la Patagonia, en las ciudades como Esquel y Bariloche, los carnavales tienen influencias un poquito más europeas y locales, con festivales artísticos y desfiles. Cada región aporta su propio color y estilo
estilo a la celebración, haciendo del carnaval una festividad popular con identidad propia en cada provincia. Ese es más o menos el resumen de cómo se celebra aquí el carnaval en la República Argentina. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, estimado Hernán. Y antes de que se nos pase, y voy a tomar la palabra doña Paola y no sé si estará nuestro amigo el Rey Momo, solo que no se nos olvide un festival que es sin duda una celebración entre las más grandes y famosas del mundo, que representa también ese ámbito, digamos, Iberoamérica, también es parte de Norteamérica, y el Carnaval de Nueva Orleans, que tiene esos orígenes de la tradición católica, y que curiosamente es esa noche de Epifanía, o sea, quiero decir, esos bailes del famoso nombre de carnaval, donde hay unos tartas reales, y tiene sus peculiaridades. Ese le llaman creo que es el martes de carnavales, claro, martes de lundi mardi de Francia, mardi gras, martes gordo de fiesta, mardi gras, en francés, mardi es martes, y es que es previo al día antes, obviamente, previo al día miércoles de ceniza. Es un desfile que tiene lugar ese día, y por eso esa vinculación con la Iglesia Católica, aunque no reconoce esta festividad del catolicismo, pero ese martes de grasa, el Mardi Gras de Nueva Orleans, creo que tiene mucho que ver con el ámbito de nuestra historia, aunque fue Luisiana, fue colonizada por los franceses, pero previamente y posteriormente fue española, y que cofradías, o sea, grupos que celebran estas fiestas, y como lo reconocerán por estos gente tocando trompetas y tal, muchos de ellos de afroamericanos, lo que representa que esas celebraciones pues eran con disfraces y collares y con normas de conducta, digamos, que intentaban trasladar o transformar el sistema de una manera pacífica. Pues, si quieres, Paola, pasamos a un poco al de Colombia, ya que me has pedido la palabra, y seguimos en el tema. Ahora con un poco bueno, queridos colegas y oyentes, en este momento tengo aquí un grupo bailando la música de Barranquilla. Lo voy a poner en cámara y para que lo escuchen. Pues describe lo que estás viendo, porque aquí hay una gente bailando, Paola, pero nosotros, este es un programa de audio, claro, estamos viendo a mucha gente bailando y divirtiéndose, pero tienes que describirlo. Paola, dinos lo que es un programa de audio. El baile, su música, quedamos un poco contagiados de este carnaval que terminó el día martes, donde pues, se pudo disfrutar de todo lo que fue sus comparsas, la ideología costeña, y como lo dijo el Rey Momo, que le tocó desconectarse, tenía otro compromiso, pero más adelante lo podemos invitar nuevamente para que nos detalle más de este carnaval que recibe cantidad de turistas extranjeros y colombianos. Así que los invito a que vengan a vivir el Carnaval 2026 a Colombia, Carnaval de Barranquilla. Pues muchas gracias. ¿Y qué le parece a don Magno Lomardo? Que Río de Janeiro está, bueno, increíble. Háblame de esa. Hay una competencia de playas, las maravillosas playas que hablamos tú y yo de Brasil, que Brasil es también un gigante en muchas magnitudes, pero también turística. Las enormes y maravillosas playas del norte y del noroeste, y la competencia entre esas playas de Río de Janeiro, y esa competencia de San Pedro. Cuéntame un poco cómo es este ámbito del gran Brasil. Cuéntanos algo de Río de Janeiro, que sea muy grande, casi tan grande como tú, Morales. Es que hay una diferencia entre los carnavales. Que te llamas Magno. Atiende, solo una cosa, precisión, que aquí hay mucha gente que siempre es muy sensible. Magno, tú te llamas Magno, ¿no es así? Magno, ¿es cierto? Sí, yo me llamo Magno. ¿Y Magno de dónde viene? De grande, es, ¿no? Un homenaje a Alejandro Grande, porque... Alejandro Magno, madre mía, claro, sí. Magno magnífico. Mira tú, Alejandro Magno. Bueno, uno de mis héroes, fíjate tú, hasta tenía el caballo ese bucéfalo. Cuéntanos, Magno, por lo tanto lo grande que es el carnaval de Río de Janeiro. En Brasil hay una diferencia muy grande entre el carnaval de la calle y el carnaval de Sambódromo. El carnaval de Sambódromo es más estructurado, más organizado, con fantasías, costumbres riquísimos, mucho elaborado.
elaborados. Lo carnaval de la calle es algo que también tienes mucha cualidad, tienes una variedad increíble de costumbres, de fantasías. Como dicen que está de Frankenstein. Frankenstein es uno de los comunes de encontrar en Brasil. Personas de Spider-Man, personas vestidos como fadas, algunas cosas, todo que sea de la mitología, las personas se visten en la calle. Y hay una cosa que son los blocos, no son cosas muy estructuradas, pero tampoco completamente sin ninguna organización. Es como si fuera algo, mira, en este día, en esta fecha, a esta hora, se vamos a marchar de esta calle a otra. Si quieres participar y marchar conozco, venga. Y es muy común que tenga esto en casi toda la ciudad, principalmente en las playas, como dices, en las playas del río, es muy común que tengas blocos, muchas, por veces, casi un mes antes de empezar el carnaval. Y la fiesta empieza muy cercano y se queda hasta que las personas consigan se mantener en pie, porque es mucho calor, entonces tienes que beber mucha agua, tienes también que estarse alimentando. Lo carnaval de una forma general es algo que no solamente ayuda a alegrar la vida del brasileño, pero también es algo que movimenta una economía muy grande. Es muchos recursos, no solamente por la cuestión turística, pero también por la consumación. Algunas personas inclusive trabajan solamente por lo carnaval y consiguen vivir por un año entero solo con lo que están a recibir durante el carnaval. Oye, hay otra cuestión que te quería comentar, era sobre la comida, o hay algo peculiar de la comida por ahí, hay algo que que distinga el tema gastronómico, digamos, o postres, o hay algo de gastronomía por un lado, o bebida, ¿no? Especial, porque bueno, todos sabemos que hay muchas bebidas, caipirinha, entre otras, pero bueno. Oh, sí. Pero ¿qué hay de bebidas y de comidas en ese tipo de carnaval especial? En la parte gastronómica no es tan fuerte, en las bebidas es mucho más fuerte, es mucho común, tienes muchos drinks, muchas cervezas, pero también muchos drinks como caipirinha, pina colada, o algunos martines, vodka. Tienes un que se llama en portugués melzinho, que es una mixtura de azúcar con cachaza, y que eso es algo que también es mucho popular, gusta mucho a las personas, principalmente a las jóvenes. Bueno, la cachata, ¿puedes decir qué tiene o qué ingredientes? Un poquito, quiero decir, nuestros oyentes que están en Corea del Sur y en Noruega y tal. Oh, vale. Explícale un poco qué es la caipirinha y la cachaza, un poquito, vamos, digo yo. Vale. Cuando hablo de cachaza estoy hablando de la aguardiente de cana de azúcar, que es popularmente conocido como cachaza en Brasil. El caipirinha es un drink que es feito utilizando cachaza, azúcar y limón. Que aquí en España se llama lima, pero en Brasil se llama limón, que es el limón de Tahití. Y es un drink muy hermoso, que te alegra mucho, pero es una cosa interesante que la caipirinha cuando bebe parece que no pasa nada. Cuando queda algunos minutos, 5 o 10 minutos, comienza a percibir que está haciendo efecto. Entonces es muy interesante esta dinámica, porque como las personas están empezando a beber y a seguir con los drinks, cuando comienzan a sentir que están cercanos de su límite, por veces ya has bebido más de lo que deberías. Entonces esto ayuda mucho con la festividad, porque bueno, si ya estamos un poquito borrachos, eso ayuda mucho a no tener más vergüenza, a poder empezar a hablar con personas que no conoces y contribuir con toda la fiesta. Eu non posso ficar aquí en España, tengo que irme para Río de Janeiro de una vez. Solo una cosa, director Gilson, usted que decía antes que le hacía gracia que hasta ahí se movían las piedras. Vamos a ver, con el poco ritmo que tenemos los europeos, estos europeos que son incapaces, se mueve más una roca en Río de Janeiro que aquí alguno nórdico. Oiga, es que si los ve bailar parece que no tienen el ritmo en la sangre. Entonces, Gilson, ¿puedes decir algo aquí a los europeos estos, perdón, la
Unión Europea de que, mira, a ver si se ponen las pilas y van a Brasil con la maravillosa Salvador Bahía, que es todo ritmo, solamente porque aprendan a bailar algo de samba, que seguro que esto hace que aquí les baje el colesterol y los triglicéridos. Creo que además de ese ritmo, alguna caipiriña puede hacer que los europeos pasen ahí, sobre todo los jubilados, los plateados, que yo ya estoy casi por ahí, los sabe. Don Gilson, claro, dígame usted algo que anime a los europeos a que vayan a su maravilloso país, incluido Goiânia, que es una maravilla de turismo rural, ahí pueden hacer maravillas con el ritmo. Dígame. Bueno, en Goiânia también el Carna Goiana es uno de los carnaval muy fuerte en los centro-oeste de Brasil, donde aglomera gente de varios estados de Brasil por ser uno de los carnavales más animados, y mucha gente se va ao invés de Salvador a Goiânia na época de carnaval exatamente por el tema del Carna Goiana, ¿no? Entonces, hago una invitación, ¿no? Y complementando la información de nuestro querido Magno, la caipirinha también se puede hacer de vodka, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta tomar con aguardiente porque da el chuchaque, la famosa resaca, ¿no? Posterior. Entonces, y también deja un olor muy fuerte de bebida. Entonces, mucha gente toma la caipirinha con vodka, daí la resaca es menor y también no deja aquele olor a aguardente en la boca. Entonces, hago una invitación a todos, ¿no? Que venga a los carnavales de Brasil. También aquí nosotros tenemos una infraestructura y una tradición muy grande donde nos hace experto en el trato de turista, principalmente en lo que es el circuito de carnaval de varias ciudades como Salvador también, ¿no? Como Rio de Janeiro, São Paulo también, y dentro de todo eso, Carnaval de Brasil es muy bonito. Entonces vale la pena antes de morir, venir a Brasil y venir a divertirse en nuestro carnaval porque es una experiencia inolvidable. Así que un fuerte abrazo para todos y desde acá hago una invitación también para Roberto Ceballos, ¿no? Él que está siempre ahí con las fiestas, tiene que venir al carnaval brasileño. Acepto la invitación, pero bueno, déjenme correrle al mundo la invitación. Este 25 de junio, Veracruz se va a celebrar el carnaval que se movió la fecha por la cuestión de la pandemia. Obviamente tendremos carros alegóricos, tendremos desfiles de mojigangas, tendremos artistas, eventos masivos y sobre todo para el mundo, el mezcal, que es una bebida tradicional de este país. No hace cruda, señores, no hace cruda, es una bebida. A esta bebida le decimos que para todo mal, mezcal, para todo bien también. Bebamos mezcal en carnaval. Pues a ver si vamos tomando nota, porque también tenemos que nos piden la palabra por ahí. El que nos pide la palabra virtualmente, por favor, me está tapando el apellido y el directo tiene estas cuestiones. Quien pida la palabra, que hable ahora. Magno, adelante. Vale, no, es solo sobre la cuestión de los drinks de la caipirinha, porque eso muestra las diferencias regionales, que en Río de Janeiro, cuando solo es caipirinha, se es con cachaza, si es con vodka, no es caipirinha, es caipivódica. Solo esa diferencia. Como el Brasil es riquísimo, tienes muchas culturas, muchas diferencias. Si no puedes visitar Brasil en carnaval, hay otros festivales que puedes ir también. Depende de dónde eres, ¿no? En Río es caipivódica, no es caipirosca. Si es con vodka, caipivódica, cachaza, caipirinha. Bueno, es normal que no os pongáis de acuerdo en un país tan grande, porque aquí en nuestra Españita plural, que somos menos, ya no sabemos cómo llamarle a muchas cuestiones, y Brasil, repito a nuestros oyentes, tiene 17 Españitas dentro, con unas extensiones, es un país continente, y bueno, yo creo que es normal que haya algunas diferencias de acepciones, las palabras, por lo tanto, bueno, sé que sois muy buenos amigos y espero que esto no vaya más, sobre todo que toméis juntos alguna vez una cachaza o lo que veáis oportuno. ¿De acuerdo, Magno y Gilson? ¿Quedáis en verdad? Sí, de acuerdo. Bueno, pues ahora, si quiere alguien pedir la palabra, que vamos despidiendo el programa, don Francisco, usted que tiene un gran tono de voz y radiofónico y es una gran sensatez, don Francisco Solana, me gustaría, o don Roberto, que habláramos un poquito más en profundidad. Con mucho gusto. Me gustaría además comentar algo desde el orden personal. Hace algunos años vi y escuché que en Colombia habían rescatado algunas tradiciones
tradiciones populares, leyendas y cuentos, y los habían llevado al carnaval. Esa idea me pareció estupenda, es decir, el rescate de las tradiciones culturales de los pueblos llevados a la diversión, me parece una manera de rescatar lo nuestro con profundidad y talento. Así que felicidades para los compañeros colombianos por tan acertado éxito que a la distancia lo celebramos. En el caso de nuestro México, pues podemos proponer la calidez humana. La gente que venga a México a disfrutar los carnavales, con lo primero que se va a encontrar es con un montón de personas alegres, dispuestas a vivir y a convivir. En el caso de Veracruz, por ejemplo, con el eslogan del carnaval más alegre del mundo. Wikipedia lo dice, me comenta Roberto aquí al lado mío. Ciertamente con lo que nos vamos a encontrar es con un calor humano excepcional. Quedan invitados cordialmente todos a esta festividad que próximamente se va a llevar a cabo en Veracruz y que asegura diversión y no solo eso, un tiempo de beneplácito para todo aquel que se dé la oportunidad de vivir en un espacio policromático como es Veracruz en México. Así es, hoy tiempo de mujeres en este país, tiempo de una mujer, Rocío Nale, nuestra gobernadora, está echándole muchas ganas a los proyectos. Vamos a tener la Cumbre Tajín en unos días y bueno, es una festividad muy importante para la gente de nuestro estado, la Cumbre Tajín. Y bueno, nuestra gobernadora amenaza con que este carnaval que empieza el 25 de junio sea el más alegre del mundo al que todo el mundo estamos invitados. Pendientes y quedamos con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias. Si alguien quiere pedir la palabra, ya estamos despidiendo este programa que debe tener la suficiente ironía y disfraz como para que cada uno recupere el personaje que más oportuno le parezca, y efectivamente desde el Magno Lomardo, porque Alejandro Magno dijo algo que era discípulo de Aristóteles, ahí es nada, hijo de Filipo II de Macedonia, consiguió algo que debemos de pensar, y se me ocurre esta metáfora de tu tocayo, Magno, tu tocayo. Decía lo siguiente: Filipo de Macedonia, que era el norte de Grecia, el norte de Grecia eran los macedonios, que hoy se llama así el país, sí, unificó a las ciudades-estados que eran las griegas, porque las unificó en un símbolo que significaba la libertad ante el autoritarismo, la autocracia y el absolutismo de los monarcas persas que siempre estaban tocando las narices democráticamente a los griegos. Por eso los griegos tenían que tener un frente combativo como era los espartanos y los atenienses. Bueno, pues este señor del norte, Filipo, unificó a todas las ciudades-estados de la nación-estados moderna, unificó a esas ciudades del Peloponeso, y esa unión en libertad de esa diversidad que era Grecia, pero que tenían unos ciertos visos de democracia y libertad de expresión. De hecho, gran parte de nuestra filosofía, Aristóteles, Sócrates, Píndaro, Demócrito, en fin, todas las enormes corrientes filosóficas, incluido el hedonismo, que tiene mucho que ver con el carnaval, o sea, lo de los placeres, que luego los romanos copiaron en esa filosofía e incorporaron, de la misma manera que nosotros incorporamos el derecho y la ingeniería romana y sumamos a los árabes. Bueno, pues esta enorme diversidad, y perdónenme el rollo, unificó a los griegos a través de Alejandro Magno, y ahora te voy a dar la palabra, querido Magno. Esta es mi peculiaridad de programa, espero resultar gracioso a alguien, y se enfrentaron a la autocracia griega, a la autocracia asiática, a la autocracia persa, y los griegos, incluso con esa fortaleza democrática y de libertad, ganaron a los persas a través de Alejandro Magno, que llegó a Tigris y Éufrates, a la India, y hizo grande, incorporó a Egipto a un proceso de pensamiento de libertad, y los Ptolomeos egipcios fueron sucesores de ese pensamiento de libertad. Ahí nació gran parte de la libertad de expresión, porque eso es lo que permite la libertad de pensamiento,
nuestra base filosófica y democrática griega, donde el gran siglo de Pericles hizo posible que se plantara en la humanidad la semilla de la filosofía, o sea, de el amor a la al saber y de la democracia y de la libertad de expresión. Eso, nosotros somos herederos de eso porque los griegos lo defendieron frente a los persas, y el gran vencedor de esa batalla entre la libertad y la autoridad, el autoritarismo y las autoridades excesivas, es Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, y que sabía lo que hacía. Dígame, don Magno, si no le he hecho un homenaje a su magna presencia. Muchas gracias por la homenaje. Es solo una cuestión que creo que sea importante, porque muchas veces las personas tienen un poquito de miedo a disfrutar del carnaval, no solamente en Brasil, pero en toda la América Latina. Y no deje que eso te impidas de disfrutar. Solo tienes que buscar una agencia de confianza, hacer lo que te dan las sugerencias, que tendrás una experiencia fantástica. Muchas personas, acá mismo en España, muchas personas me dicen que se preocupan con la cuestión de la violencia, que es un tipo de realidad que no están acostumbrados, y esto por veces las desmotiva de vivir esta experiencia riquísima que es de lo carnaval. Entonces, solo tendría que hacer las cosas con calma y con dedicación, que tendrás una estancia riquísima y fantástica. Probablemente va a mudar su vida para mejor. Pues muchas gracias, y perdóname la disertación, pero creo que la diversidad democrática de Grecia también tiene mucho que ver con el carnaval, que representa que los creativos disfraces y las músicas nos hacen ser imaginativos. Creo que fue un pensador y un científico enorme, Albert Einstein, quien dijo que la imaginación era más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque sobrepasa el conocimiento. Creo que el carnaval es una gran fiesta de conocimiento en el sentido imaginativo del término, donde debemos de retomar esas raíces de que nos habla con tanta ponderación nuestro invitado Francisco Solana. Sí, es cierto, pero hay algo que se nos olvida, es que desde Veracruz hasta Río de Janeiro, Mazatlán y todo lo que representa Colombia, carnavaleros, en algún momento de la fiesta debemos de culpar al disfraz, de perder el rumbo y seguir bailando, seguir con la sonrisa perenne, pero siempre, hasta que nos duelan las mejillas en carnaval. Nunca terminará un carnaval de un hombre libre, porque practicaremos en el espejo de nuestros baños esa sonrisa que nos recuerda que casi todo vale en carnaval, salvo la violencia. En el respeto y la dignidad casi todo vale, porque puede uno vestirse de plátano o de banana y pensar que tienes la voz de Freddie Mercury, como a veces creo que la tengo yo, y la clave está en no tomarse demasiado en serio, señores. Viva carnaval, viva nuestros hermanos iberoamericanos. Espero que estas líneas a vuestro oído den algún toque de humor, porque sigamos bailando en este carnaval que debemos descender hacia la imaginación de las necesarias soluciones que necesita una época de enorme complejidad, desde la inteligencia artificial que augura que se van a cambiar muchos papeles y que se van a dar muchas vueltas a la tortilla, la tour a la omelette, que dirían los franceses, desde esta inteligencia tecnológica que nos avasalla, desde esta geopolítica que pilla deslocalizados a muchos. Sigo pensando que Iberoamérica es una de las potencias culturales del siglo XXI y que debemos de aprovechar estas ventanas de oportunidad. Desde la enorme tecnología que nos permite a nosotros entendernos, como veis, con todos nuestros invitados que nos describen nuestras magníficas raíces culturales. Esa tecnología unida a nuestra cultura nos dará la emoción suficiente, el motivo suficiente para mejorar todos los campos que necesitamos. Un fuerte abrazo. Hasta siempre. Mi gente, hasta luego, hasta siempre. Mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España,
Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.